Capítulo de hoy. Referencias de Venezuela en la Biblia. No existen referencias directas a Venezuela en la Biblia, ya que es un país que no existía en el momento de su escritura. Sin embargo, existen videos en plataformas como TikTok e Instagram que asocian profecías o menciones bíblicas con el futuro de Venezuela, interpretando que la nación será un centro espiritual del mundo y un punto de encuentro para las naciones. Menciones interpretadas como referencia a Venezuela. Algunos videos asocian la profecía de Ezequiel capítulo 36 versículo 24 con Venezuela, señalando que Dios llevará al pueblo a la tierra prometida y que la nación se convertirá en un paraíso espiritual. Otras interpretaciones sugieren que Venezuela será el centro espiritual del mundo en el futuro, guiada por Cristo. Se asocia a Venezuela como una nación bienaventurada y el paraíso perdido, basándose en versículos como Salmos capítulo 33 versículo 12. La Biblia se escribió en el Medio Oriente y Asia, por lo que no menciona países americanos que no existían en esa época. Los videos que hablan de Venezuela en la Biblia son interpretaciones de profecías que se aplican a la nación en tiempos modernos. Veamos qué dice la profecía de Ezequiel capítulo 36 versículo 24. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará, de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Veamos el análisis realizado por la teoría de Eratat. Hoy vamos a ver algo fascinante. ¿Cómo puede ser que un texto de hace miles de años, una profecía de Ezequiel, esconda lo que parece ser un mapa súper relevante para la transformación personal aquí y ahora, en nuestro mundo? A ver, esta sensación, ¿a quién no le suena? La de sentirse disperso, como si fuéramos en 1000 direcciones a la vez y hubiéramos perdido el contacto con nuestro propio centro. Pues justo de ahí, de esa pregunta, es de donde vamos a partir. Y aquí está la clave de todo esto. No vamos a mirar este texto como si fuera una clase de historia o de religión, para nada. La propuesta es verlo como una especie de algoritmo, ¿sabes? Como una serie de pasos muy claros y universales para crecer por dentro. Pues venga, te empezamos el viaje. La idea es que nos imaginemos que cada versículo que vamos a ver ahora no es solo eso, una frase. No, es una etapa, un paso en un mapa que nos puede llevar, de estar hechos un lío a tener las cosas mucho más claras. Vale, este es el primer paso, la promesa inicial. Fíjate en las palabras, habla de ser recogido, reunido y llevado a vuestra tierra. Pero claro, si lo sacamos del contexto antiguo, ¿qué significa esto para nosotros, a un nivel más personal, más psicológico? Pues aquí está el truco, hay que traducirlo a nuestro lenguaje. Esa tierra de la que habla no es un sitio físico, claro, es nuestro centro, nuestra esencia. Así que el primer paso es ese. Dejar de vivir dispersos, pendientes de lo que dicen fuera, y empezar a recoger las propias piezas, las del verdadero ser. Y con esto ya tenemos el punto de partida. Todo, absolutamente todo, arranca con esa decisión consciente de volver a casa, de volver a uno mismo. O sea que el punto clave es este. El viaje de transformación no arranca si primero no se recupera una identidad central. Se trata al final de encontrar esa autenticidad que muchas veces se queda enterrada bajo todo el ruido de la rutina. Bien, una vez que se ha tomado la decisión de volver al centro, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pues preparar el terreno, ¿no? Toca limpiar el camino por dentro. Y la metáfora que usa aquí es potentísima. Habla de un agua pura que purifica. Pero ojo, que no está hablando de una limpieza física, ni mucho menos. Va de algo mucho, mucho más profundo. Esta agua pura es en realidad un símbolo de claridad. Claridad mental y emocional. Es el proceso de quitarse de encima las confusiones, los apegos que hacen daño, esos miedos que nos bloquean. Y también esas idolatrías modernas, ¿verdad? Todas esas dependencias falsas que ponemos en cosas de fuera para sentirnos completos. Una vez superada esta fase de limpieza, el mapa nos lleva directos al corazón del asunto. Este es el verdadero punto de inflexión. Aquí ya no se trata solo de limpiar lo superficial, sino de transformar el núcleo, el centro mismo del ser.
Vamos a pararnos un segundo en esta imagen. Arrancar un corazón de piedra y dar uno de carne. Es que es una de las metáforas más brutales sobre la transformación interior que se han escrito. Es increíble. La diferencia es clarísima. Un corazón de piedra es esa actitud rígida, fría, cerrada por el dolor, por las heridas. En cambio, el corazón de carne es todo lo contrario. Es flexible, sensible, compasivo y, lo más importante, está abierto a conectar, a amar. Es pasar de estar a la defensiva a simplemente abrirse. Y después de esta gran transformación, el mapa nos va llevando ya a las etapas finales. Y estas se centran en algo crucial. Cómo integrar este nuevo estado en el día a día. Cómo hacer que esto se quede y nos lleve a la unidad. Aquí se habla de recibir un espíritu que guíe. Pero, cuidado, no se refiere a un montón de reglas que vienen de fuera. No, es más bien como tener una brújula interna. Y aquí es donde todas las piezas encajan, ¿sabes? Tener esa guía interior significa que las acciones empiezan a salir solas, de forma natural, en sintonía con quienes somos de verdad. Se deja de actuar por obligación, por el tengo que o por el miedo al que dirán. Se actúa desde un sitio mucho más auténtico. Y con esto, el mapa ya nos lleva al destino final. La promesa es habitar en la tierra y llegar a una unión que se describe con estas palabras que leemos en el texto. Traducido a hoy, esto lo que describe es un estado de plenitud total, de armonía. Habitar en la tierra significa vivir plenamente en lo que uno es. Y esa relación final es la unificación. La identidad de cada uno no desaparece, para nada, sino que se integra, en armonía, con una fuente de vida universal. Es cuando se acaba, por fin, esa sensación de estar separado de todo. A ver, vamos a ver ahora el viaje completo, el mapa entero. Se puede resumir en 5 pasos muy claros. Primero, se parte de un estado de confusión, de sentirse como un puzzle desmontado. Segundo, se hace una limpieza por dentro para soltar todo eso que pesa. Tercero, llega el gran cambio. Se pasa de una actitud dura a una abierta. Cuarto, se descubre una guía interior, una brújula para actuar con autenticidad. Y quinto, finalmente, se llega a casa, a un estado de paz y de propósito real. Y esa es la idea final, la más importante. Da igual de dónde venga el texto. Lo que parece describir es un viaje que es universal, que es profundamente humano. Es el camino de siempre, el que va desde sentirse roto por dentro, fragmentado, hasta llegar a un estado de unidad y de paz interior. Y ya para cerrar, queda una pregunta en el aire, para la reflexión. Al mirar este mapa, este algoritmo para transformarse, ¿qué paso, qué etapa resuena más con cada persona en este preciso momento de su vida? Quizás la de recoger las piezas o la de limpiar el camino. Tal vez la de estar justo en medio de la gran transformación, o la de por fin llegar a casa. La respuesta, claro, es totalmente personal. Cuento basado en las profecías de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 al 28. Boaz era un pastor de ovejas, pero se sentía más como un puñado de polvo disperso por el viento. Aunque sus ovejas caminaban juntas, él se sentía perdido, lejos de su hogar y de su gente. El vasto desierto que se extendía ante él no era más desolado que el vacío que sentía en su propio pecho. El cielo, que hasta hacía poco era de un azul implacable, se oscureció con una furia repentina. Una tormenta de arena se levantó, violenta y ciega. Boaz se refugió en una pequeña cueva, sintiendo que el caos del mundo exterior era un reflejo del ruido que lo atormentaba por dentro. En lo más profundo de la cueva, descubrió un manantial oculto. El agua era tan pura y clara que parecía brillar. Boaz bebió de ella, y sintió que cada sorbo lavaba la suciedad de sus miedos y los apegos que lo habían pesado. Era un baño para su alma, un bálsamo para su mente. La tormenta amainó, pero Boaz permaneció en la cueva, reflexionando. Recordó cada vez que había sido frío, cada vez que había levantado un muro de piedra para protegerse del dolor. Sintió la dureza de ese corazón que había construido, y una profunda tristeza lo invadió. Y en ese silencio, sintió un cambio. El corazón de piedra se desvaneció, reemplazado por algo suave y vulnerable. Un corazón de carne. Sintió una nueva capacidad para la compasión, no solo por los demás, sino también por el hombre que había sido. Cuando salió de la cueva, la tormenta había terminado. El cielo era de un azul profundo y limpio.
Boaz sintió una nueva fuerza, no la de la dureza, sino la de un espíritu alineado con un propósito. Sabía qué camino tomar, no por obligación, sino por una sabiduría que brotaba de su interior. Comenzó a guiar a su rebaño. El camino ya no era una carga, sino un viaje. Sentía una conexión con cada criatura, desde la brizna de hierba más pequeña hasta el vasto cielo. Sus acciones fluían de manera natural, coherentes con su verdad más profunda. Ya no se sentía fragmentado. Había reunido todas sus partes dispersas y había regresado a su esencia verdadera. El mundo, que una vez fue una fuente de ruido y confusión, era ahora un lugar de armonía y paz. Finalmente, llegó a su aldea. La tierra que sus ancestros le habían dado se sentía como un hogar, no solo un lugar físico, sino un estado de ser. Había encontrado la plenitud, su herencia natural. Ya no era solo Boaz, el pastor. Era Boaz, el hombre que había encontrado su verdadero ser. Había llegado a una relación íntima con la fuente universal, donde su individualidad y la fuente eran una sola cosa. Había llegado a casa. Veamos qué dice Salmos capítulo 33 versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Veamos el análisis realizado por la teoría de Eratat. Hay textos que hemos oído 1000 veces, ¿verdad? Frases que casi podemos recitar de memoria. Pero, ¿y si en su interior se escondiera un mensaje mucho más profundo? Un código que está esperando a ser descifrado. Pues bien, hoy vamos a explorar uno de esos textos. Aquí lo tenemos, el Salmo 33, versículo 12. Unas palabras con muchísima fuerza, muy familiares para un montón de gente, hablan de bendición, de ser elegidos, de una relación especial, y bueno, a simple vista parece que está todo bastante claro. Pero vamos a mirarlo con otros ojos. Porque la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy es precisamente esa. ¿Y si el significado que siempre le hemos dado es solo la superficie? ¿Qué pasaría si aplicamos una herramienta de análisis diferente para desvelar una perspectiva totalmente nueva? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para descifrar este código, vamos a usar un método de análisis que nos permite, por así decirlo, desmontar las ideas para encontrar su verdadera esencia. Se conoce como análisis de Eratat, y su magia consiste en observar no solo lo que algo es, sino también lo que no es, para llegar a una comprensión mucho más profunda. Para que nos entendamos, este método no se queda con la definición de diccionario. Explora la tensión que hay entre lo que una palabra es y lo que no es para revelar un significado mucho más completo. Es como si nos pusiéramos unas gafas especiales que nos dejan ver las ideas no como algo estático, sino como un proceso vivo, en constante evolución. El mecanismo es bastante sencillo, en realidad. Partimos de una idea, la tesis. La ponemos frente a su contrario, la antítesis. Y de ese choque, de esa conversación creativa entre los dos opuestos, surge algo nuevo. Una síntesis que contiene a las dos ideas, pero las supera. Venga, con la herramienta lista, vamos a sumergirnos de lleno en el versículo. Ahora empieza lo bueno. Vamos a desmontar el Salmo 33:12 pieza por pieza, aplicando esta lógica dialéctica a cada uno de sus conceptos clave. Y vamos a ver cómo su significado se transforma ante nuestros ojos. La primera palabra, y quizás la más importante de todas, bienaventurada, define el resultado, el estado al que se aspira. Literalmente significa ser feliz o tener suerte. Esa es nuestra tesis. Su antítesis sería el conflicto, el caos interior. Por lo tanto, la síntesis que nos ofrece este análisis no es una simple emoción pasajera, sino un estado profundo de plenitud existencial, un estado en el que todos nuestros componentes internos están en perfecto equilibrio. Seguimos. ¿Quién es la sujeto de esa bienaventuranza? La nación. Una nación es literalmente un grupo de gente, pero su antítesis sería una multitud dispersa sin dirección ni sentido. Por tanto, la síntesis que nos propone este análisis es fascinante. No habla de un simple grupo, sino de un colectivo consciente, una red de conciencias que están interconectadas por un propósito que comparten. Pasa de ser un simple conjunto a ser una entidad con alma. Esta es la condición. La frase que define la base sobre la que se construye esa nación. La interpretación literal está clara, pero si lo vemos de una forma más abstracta, Dios representa aquí el fundamento, la fuente de sentido.
La antítesis sería seguir múltiples direcciones contradictorias, no tener rumbo. La síntesis, por tanto, es tener un principio rector superior, una especie de norte moral compartido que da coherencia y dirección a todo el colectivo. Y ojo ahora, porque llegamos a uno de los puntos más transformadores de todo el análisis, la idea de ser escogido. Normalmente, ser escogido implica una selección externa, pero pensemos en la antítesis. ¿Cuál sería lo opuesto de ser escogido? Pues sería permanecer indiferente, no responder a esa llamada. Por eso la síntesis aquí le da la vuelta a la tortilla por completo. Ser escogido no es un acto pasivo que se recibe, sino un acto consciente que se realiza. Es un despertar. Y finalmente, el propósito de esa elección. Ser una heredad. La idea de heredad puede sonar a ser una posesión, pero su antítesis es ser algo externo, algo sin un significado profundo. La síntesis, entonces, nos dice algo muchísimo más potente. No se trata de ser de alguien, sino de convertirse en la expresión viva y consciente de la propia esencia, de la naturaleza más elevada de ese colectivo. Muy bien, ya hemos deconstruido el versículo. Ahora vamos a juntar de nuevo todas las piezas. Vamos a ver cómo esta nueva comprensión de cada palabra crea una síntesis final, un mensaje reconstruido y, la verdad, sorprendentemente moderno. La lógica que se crea es impecable. La felicidad colectiva, la bienaventuranza, no es algo arbitrario. Nace cuando una comunidad se fundamenta en principios profundos y compartidos. Esto ocurre cuando sus miembros despiertan a un propósito interno, y el resultado de todo ello es que ese colectivo se convierte en la máxima expresión de su potencial. Así que si unimos todas nuestras nuevas comprensiones, el versículo podría leerse de esta manera. Es un mensaje que trasciende lo religioso para hablar de propósito, de comunidad y de realización. Pasa de ser un decreto a ser la descripción de una ley casi natural del desarrollo de un colectivo. Entonces, ¿por qué importa todo esto hoy? ¿Qué nos dice este análisis de un texto tan antiguo en nuestro mundo contemporáneo? Pues la relevancia es directa y la verdad muy poderosa. Los puntos cruciales son estos. Primero, que las sociedades más plenas son las que tienen una brújula moral compartida. Segundo, y esto es fundamental, que ser elegido no es un privilegio que se recibe, sino un despertar que se elige, una responsabilidad que se asume. Y tercero, que el propósito, tanto colectivo como individual, se encuentra en esa alineación con valores que son más grandes que uno mismo. Y esta idea lo resuelve todo de una manera brillante. La bendición, la bienaventuranza, deja de ser un favor divino para convertirse en el resultado natural de vivir en coherencia. Es una consecuencia, no un premio. Es un estado que se alcanza a través del esfuerzo consciente y alineación interna. Así que este análisis nos deja con una pregunta final, no para un pueblo antiguo, sino para cada persona y cada comunidad de hoy. La cuestión ya no es esperar a ser elegidos desde fuera. La verdadera pregunta es si estamos eligiendo despertar desde dentro. Si, como individuos y como sociedad, estamos viviendo en coherencia con nuestra naturaleza más elevada, ahí queda la reflexión. Cuento basado en Salmos 33:12. En el antiguo reino de Sión-Luz, el rey Nadab se encontraba en el pináculo de la prosperidad. Sus almacenes estaban llenos, sus campos verdes, y sin embargo, una pregunta le carcomía el alma: ¿de dónde venía la verdadera seguridad de un reino? Hiram desplegaba planos de defensas inexpugnables y palacios de mármol. La nación bendita, majestad, es la que no puede ser tocada por la escasez ni por el invasor. Construyamos nuestra propia bienaventuranza con hierro y piedra, y seremos invencibles. La segunda voz, suave como la lluvia en el estío, era la de Adasá, la sabia del monte. Ella rara vez visitaba el palacio, pero sus palabras eran el eco de una sabiduría milenaria. Ella le dijo: Hijo de la luz, el salmista habló una verdad más profunda que cualquier foso: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Su dicha no se halla en lo que tienen, sino en lo que eligen como cimiento. Los muros de piedra caen, los ejércitos son derrotados. La verdadera bendición es la elección consciente de un principio unificador: la justicia, la verdad y la misericordia. Ese es el Dios que da propósito a un pueblo. Y esa elección transforma a la multitud en el pueblo que Él escogió como heredad para sí. No somos elegidos por capricho, Nadab, sino cuando despertamos y abrazamos ese propósito. Nos volvemos valiosos, una herencia, por la coherencia de nuestra vida.
Nadab se debatió entre la seguridad visible de Hiram y la misión invisible de Hadasá. Pero el destino, como siempre, no esperó. Una gran sequía, y luego una amenaza de guerra por una tribu fronteriza, pusieron a prueba su sabiduría. Los graneros, llenos por un momento, se vaciaron. Las fortificaciones de Hiram aún no estaban terminadas. El miedo se apoderó del pueblo, que comenzó a señalarse y a pelear por las últimas reservas. Las piedras no daban consuelo. Fue entonces que Nadab recordó, la herencia no era de oro, sino de propósito. Decretó que la justicia sería el nuevo muro, y la compasión, el nuevo almacén. Los que tenían de sobra compartieron con los que no, y el ejército fue enviado a negociar con respeto. El reino no fue salvado por la fuerza, sino por la coherencia. Al elegir la rectitud como su guía, el pueblo se unificó, se volvió fuerte desde adentro. La sequía terminó, la tribu fronteriza retiró su amenaza al ver la nobleza del rey. Y así, Sion-Lu se convirtió en la nación bendita, no por el favor arbitrario, sino por la disciplina colectiva de su alma. Un pueblo que, consciente y libremente, se escogió a sí mismo para ser la heredad viva de la verdad. Fin. Si te ha gustado nuestro contenido, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita. Si quieres que te ayudemos a develar un texto misterioso, escríbenos a la dirección de correo electrónico que se encuentra en la descripción. Haremos lo posible por ayudarte.